Hola, bienvenidos en 5 minutos roll. Hoy vamos a analizar o hacer la reseña de Sabbath Exo 2933. Decir que voy a analizar el PDF porque la versión física no me ha llegado. Cuando ya me llegue la edición física haré un análisis de esa edición, cómo es, qué calidades tiene, el material que ha venido, etcétera, etcétera. Pero voy a analizar el juego ahora porque me lo he leído y si no se me va a olvidar muchas de las cosas. Bien, lo primero que voy a destacar es el índice, que hay una cosa que a mí no me gusta, personalmente, porque aparece el número antes del texto. Y yo estoy acostumbrado a que aparezca el texto y luego el número. Y es una cosa que me chirría y me ha costado acostumbrarme a verlo, porque, bueno, en el PDF que viene, que pulsas y te lleva, entonces no hay problema. Pero en el libro, cuando lo tenga, pues claro, yo voy a mirar introducción y automáticamente voy a mirar al 154. Estoy acostumbrado a eso. Entonces es algo que me ha chirriado, pero bueno, es algo que al final pues te acostumbras, digo yo. La introducción nos explica qué es EXO y de dónde viene. EXO viene de otro juego que se llama EXO 3464, editado por Ediciones Sombra. Y nos da la dirección de esta editorial, donde podemos descargar de forma gratuita numerosos textos de ambientación para EXO, porque EXO es una ambientación en continua expansión. Este juego se basa en un trocito de esa ambientación, en el año 2933, cuando empieza la Segunda Guerra Berriana. Es necesario el manual básico de Sabas y aconsejable el suplemento de ciencia ficción. Pues yo me he leído el libro y el de ciencia ficción es un poquito más que aconsejable. Yo diría que casi necesario porque hay ciertas cosas que sin ese suplemento no vas a poder hacer. Y luego explicaré cuáles. Decir que este Exo 2933 está preparado para la edición Aventura, que es la edición que ha salido hace muy poquito en Estados Unidos y que en España va a salir en octubre más o menos. Quedan 5 meses para que esa edición Aventura llegue a España. ¿No se puede jugar a Exo sin esa edición? Sí se puede, porque al final del libro viene un anexo con la conversión a la edición Deluxe, que es la que actualmente está en España, para poder jugar con esa edición. Son 5 o 6 páginas de conversión, muy fácil de hacer, no tiene mucha dificultad. Pero a mí personalmente, ya que está escrito para la edición Aventura, me gustaría jugar con la edición Aventura. Entonces, que lo hayan sacado para esa edición, que lo entiendo que lo hayan sacado para esa edición, pero que falte 5 meses, que yo soy un ansias, pues me fastidia. Personalmente me fastidia. Así que no creo que lo juegue con la edición Deluxe. Me esperaré, o intentaré esperarme, para jugarlo con la edición Aventura cuando salga. Bueno, aquí podemos ver un mapa detallado de la galaxia con los diferentes sistemas. Creo que son sistemas, no son planetas. La galaxia de Exo. Pues aquí le aparece un esquema y nos explica qué es esta galaxia. Esta galaxia está formada por 10 brazos, cada brazo tiene un nombre. Y nos dice, bueno, que esta galaxia es un pequeño punto en la enormidad del universo. Y nos explica los 4 o 5 imperios, o 4 imperios más importantes durante la Segunda Guerra Berriana. En Exo 3464 hay muchísimos más imperios, pero en este trocito de ambientación destacan 4. El primero de ellos, en el que se va a usar este libro especialmente, es la República Federal de Planetas, RFP, que son una inmensa densidad de planetas, casi todos humanos. La mayoría de la gente que vive en esta república son humanos, que forman una república, pero que cada planeta tiene sus normas y no se pisan. Solo se unen en épocas de crisis, como por ejemplo en nuestra guerra, para crear un ejército común para combatir a los berrianos. Luego viene la comunidad berriana, que son unos especies de insectos que viven en naves de pastoreo y que van por los diferentes planetas y cogiendo lo que les interesa de ese planeta. Pueden coger los recursos o esclavizar a los que viven en ese planeta para que hagan lo que quieran. La comunidad berriana es vista de diferentes maneras. Hay planetas y gentes que lo ven como dioses,
otros que lo ven como sus amos y otros pues que no les quedan más cojones que aceptarlos, o si por si no los exterminan. Luego está el Imperio de Oeon, de mayoría humana. Este imperio antes pertenecía a la República Federal de Planetas, pero se independizó unilateralmente durante la Primera Guerra Berriana. Porque decir que esta Guerra Berriana es la segunda. Bueno, pues se separó unilateralmente y hay una especie de guerra fría que se ha suavizado entre el Imperio de Oeon y la República Federal de Planetas. Hay un tira y afloja. Se quieren pero se odian. Luego está el pueblo Seller. Es un pueblo de saurios muy combativos, muy guerreros, del cual se sabe muy poquito. Y por último está el Imperio de Tirano, que son una especie de criaturas humanoides con fama de tener un gran poder psiónico. De hecho, son los que mayor poder psiónico tienen de la galaxia, que se conoce actualmente. Bueno, más que actualmente, en esta época. Y suelen ser neutrales en todos los conflictos, en este también. Ahora vamos con la Segunda Guerra Berriana. Aquí nos explican un poco muy por encima cómo es esta guerra. Esta guerra la empiezan los berrianos, que atacan diferentes planetas de la República Federal de Planetas de forma muy salvaje, muy violenta. Esta es la Segunda Guerra. La Primera Guerra duró 5 siglos. Así que imaginaros el miedo que tenía la República Federal de Planetas con otra guerra tan larga. Pero los políticos los calmaron, diciéndolos que estaban mejor preparados y que esta guerra duraría muy poco. Tenían 2 flotas. La primera flota se encargaría de que no pasase lo que en la primera. Que planetas se fueran de la República Federal de Planetas. Desertasen, vamos a decirlo así. Se encargarían de vigilar todas las fronteras de la República. Y la segunda flota se internaría en terreno enemigo a destruirlos. Esa era la táctica que tenían los políticos de la República. Y ahora nos explica los grupos EXO, otra de las partes básicas de este juego, que está basado. Aunque se puede ser, los personajes pueden ser otras cosas, soldados normales, pilotos, sanitarios. El juego está pensado para que seamos grupos EXO. Estos grupos EXO son gente mixta, son la élite, de lo militar y de lo civil. Científicos, soldados, sanitarios, pilotos, de todo lo que nos podamos imaginar, la élite. Se mandan para misiones, no voy a decir suicidas, pero que sí son muy difíciles y no se puede fallar. En las que otro grupo de soldados normales no tenía nada que hacer, los grupos EXO tienen algo que hacer. Son la élite del ejército de la República Federal de Planetas. Y ahora vamos con la creación de personajes. Primero nos lo va a explicar un poco por encima. Paso 1 arquetipos, paso 2 especies, paso 3 los rasgos, paso 4 ventajas y desventajas, 5 equipos, 6 trasfondo. Ya nos explica detalladamente qué es en lo que nos vamos a fijar nosotros. Lo primero son los arquetipos. Esto, para que lo entendáis, es qué es lo que estábamos haciendo antes de la guerra, los personajes. Porque cuando comienza la guerra, la República Federal de Planetas lanza una campaña brutal para que la gente se aliste. Necesitan muchos soldados, pilotos, sanitarios, científicos, muchos. Necesitan llenar 2 flotas. Entonces, habrá gente que sean soldados, pero habrá gente que no. Por ejemplo, hay agente, comerciante, etcétera. Hay hasta 18 arquetipos, con su pequeño trasfondo, que aconsejo leer porque te va metiendo también en la ambientación. Y una cosa que me ha gustado mucho es que te dice qué atributos o qué habilidades deberían tener potenciadas este tipo de arquetipo. Eso me ha gustado mucho, para que no te hagas un piloto y no te pongas a pilotar. No tiene sentido. Bueno, pasamos a lo que son las especies. Estas son las razas que pueblan la galaxia. Bueno, una de las pocas. Aquí yo creo que hay 13. Bueno, arquetipos, si no lo he dicho, hay 18, por si se me ha olvidado. Y especies creo que hay 13. Bueno, pues nos viene el nombre, el apodo, el aspecto descriptivo de la especie, un párrafo de ambientación que aconsejo leer. Yo sinceramente me leería todo, aunque seas jugador. Por lo menos que sepas si te encuentras otra raza cómo son, que te suene algo, que te suene algo de la ambientación, que te esté contando el otro personaje, pues que te suene. Y bueno, aquí nos empiezan a venir diferentes ilustraciones de las diferentes razas para que las veamos.
no solo con la imaginación, sepamos cómo son. Y los rasgos de la especie, cada uno con los suyos. Una cosa que no me ha gustado es que los dibujos de las razas no están ordenados. O sea, la primera raza es un Aiol, que está aquí. Pero la segunda raza es un Cromter, que no está aquí. Te tienes que bajar para abajo y aquí aparece. A mí me hubiera gustado que hubieran estado ordenadas por cómo aparecen en esta lista. Pero bueno, es algo que es subjetivo. Habilidades. Pues nos puntualizan que hay habilidades que no se usan, como cabalgar, y que hay nuevas habilidades para esta ambientación. Y uso de otras habilidades específicas para esta ambientación, como puede ser forzar cerraduras, una habilidad nueva que se llama gravedad cero, y una tabla de quien venga de 3464, cómo pasar las habilidades de ese juego, que hay un montón, a EXO. Decir que esta tabla me hubiese gustado más, hubiese quedado más clara si hubiese puesto dos columnas y en una hubiera puesto 3464 y en otra 2933. Pero bueno, es algo que a mí me hubiera gustado más, hubiese estado más claro, más separado, pero así también vale. Desventajas. Aquí nos dice cuáles del básico no se pueden usar y aparecen otras nuevas. Normalmente las ventajas y las desventajas a lo mejor pues la gente no se las lee. Aquí aconsejo leerlas porque no todas, pero sí la gran mayoría, traen un trocito de ambientación. De cómo es la forma de vida en EXO, bueno, en la República, etcétera, etcétera. Así que aconsejo leerlas. Hay una cosa que no me gusta nada. Es que el libro es en color, las ilustraciones casi todas son en color y me aparece esta en blanco y negro. No sé si este PDF que tengo yo es una edición no final. Creo que sí, pero no estoy seguro. Pero esta ilustración en blanco y negro me sobra. O sea, o lo haces todo en color o lo haces todo en blanco y negro. A mí esto no me gusta nada, por ejemplo. Y lo mismo con las ventajas. Nos dice cuáles no se pueden usar. Nos puntualiza alguna del básico. Nos la aclara para esta ambientación, si tiene algún uso diferente. Y me aparecen nuevas ventajas. Igual otra ilustración en blanco y negro que... no sé, me rompe la línea, la verdad. Aquí nos aparece una especie de... lo llamaría yo más bien una regla de ambientación, que es interludio. ¿Qué estabas haciendo cuando la guerra estalló? Y esto vale pues también un poco para crear trasfondo de tu personaje. O un poco de comienzo de sesión cero, en el cual los jugadores pues cuentan, según la carta, sacan una carta del mazo de póker, según el palo que les toque, pues deben de contar una historia. ¿Qué les pasó cuando la guerra comenzó? Por ejemplo, una historia. Yo estaba en una historia de amor cuando la guerra comenzó y la tengo que contar. Bueno, pues es un poco para romper el hielo en la primera sesión, para que los jugadores se conozcan un poquito más. Escuadrones. Esto es otra especie de regla de ambientación. Lo que no sé es por qué está fuera de reglas de ambientación, que luego hay un capítulo para ello, pero bueno. En esta regla de ambientación nos explican cómo crear escuadrones y que el escuadrón va a tener un Venis de escuadrón. ¿Vale? Bueno, pues nos da una especie de esquema, que hay que elegir un lema, su insignia, y reciben un Venis de escuadrón. Que se puede usar cuando un jugador use ese lema en partida y tenga sentido. Los escuadrones suben de experiencia igual que los jugadores. Esto me gusta. Y pueden adquirir nuevas habilidades que aparecen aquí. Y bueno, aquí nos aparecen diferentes tipos de escuadrones que pueden haber. Y aquí aparecen las diferentes ventajas que se pueden coger cuando se va subiendo de nivel. Y nos explica los diferentes tipos de escuadrones. Escuadrón de infantería, pues, y nos pone la composición que debería tener un escuadrón de infantería oficial. Pues un oficial de mando, un especialista de armamento pesado y 3 soldados de choque. Y el equipamiento básico que deberían de tener. Esto está bien para comenzar a jugar y que no te coges un equipo mierda que luego no te valga para nada.
Pues aquí te da unas pautas para que por lo menos que te gastes el dinero y que te sirvan en partida. Y bueno, escuadrón sanitario, alas de caza, que son los pilotos, los grupos EXO, que es en lo que se basa casi el juego. Y esta es una de las ilustraciones mejores del juego. Vamos con el equipo. Aquí nos dicen que esto es una pequeña parte de lo que se puede encontrar en la galaxia EXO. Bueno, pues nos dicen que nos equipemos adecuadamente y la disponibilidad de diferente equipo en el mundo. Pues ahora, en planetas muy civilizados nos será difícil encontrar cosas, en planetas que estén muy poco habitados o con pocos habitantes será más complicado. Y ya, bueno, nos explica el equipo civil con diferentes objetos. Mola leerlos porque también traen ambientación, casi todos de ellos. La forma de vida, cómo se usa, para qué se usa, por qué la gente lo usa, etcétera, etcétera. Esta ilustración también mola mucho. Y bueno, el equipo de sondas, drones, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí nos explica cómo usarlas y se pueden tunear con diferentes objetos o mejoras que valen dinero. Este capítulo está chulo, el de las sondas. Y el equipo militar. Con una regla de ambientación que es abastecimiento. Esta regla lo que nos dice es que según el abastecimiento que haya, que puede ser desabastecimiento absoluto, problemas de abastecimiento, abastecimiento normalizado, pues será más difícil o menos que nos den ese equipo. A ver, nosotros no estamos perdidos en el mundo, pertenecemos al ejército de la República. Vamos a ir con una fragata, con la flota, a diferentes planetas, a misiones diferentes. Entonces, ellos nos van a surtir de material. O por lo menos, esta regla es para eso. Entonces, según cómo esté la flota, pues vamos a tener más o menos problemas de encontrar ese equipo. Esta regla me ha gustado mucho, que luego viene aquí con una tabla de las diferentes flotas, en los años que dura la guerra, con el tipo de abastecimiento que hay. Y armas. Pues nos explican un poco las armas. Y luego aparece una tabla con su descripción mecánica. Decir que me parece también un poco chapuza, perdonad la palabra, pero es que es así. Algunas armas en blanco y negro y otras a color. Ya sé, no sé si este PDF no es el final, pero yo sé que me he descargado de la página de HT, que es el último que hay. Pero me parece que no puede ser que unas a color, como estas dos, y otras en blanco y negro. Me parece una chapuza. Bueno, pues tipo de munición, armaduras, vehículos. Vienen poquitos vehículos, pero nos dicen que con la guía de ciencia ficción se puede crear todo lo que quieras. Aquí sí que mola tener esa guía, porque puedes crear vehículos, naves espaciales, tunearlos, etcétera, etcétera. A lo mejor no como ejército, o sí, según el director, pero si haces una campaña que tú eres un pirata o un contrabandista, pues mola mucho que el grupo cree su nave desde cero y que puedan mejorarla según avance la aventura o la campaña, según ganen pasta. Eso mola mucho. Por eso digo que este suplemento de ciencia ficción pues es bastante aconsejable. Bueno, aquí una nave. Y bueno, pues los vehículos son... Esta ilustración te mola mucho. Siento una especie de frío-calor. Hay ilustraciones que molan mucho como esta y luego me encuentro una en blanco y negro y se me hunde el alma. No vienen muchos ni vehículos ni naves. Vienen los suficientes para jugar, nos lo dice y es verdad. Pero aquí, como nos dice, con la guía de género de ciencia ficción puedes hacer lo que tú quieras. Y era el capítulo de ambientación. Como he dicho antes, hay un par de reglas que podrían haber estado aquí, pero las han decidido sacar, pues ellos son los que han escrito el libro. A ver, hay bastantes reglas de ambientación.
voy a destacar algunas de ellas, las que más me han llamado la atención, ¿vale? Pues la primera es la de control de munición. Es que cuando tú sacas la iniciativa, si sacas una carta de trébol de valor 5 o menos, es que te quedas sin munición. Y eso me ha molado. Más que llevar un control de munición, pues puedo utilizar esta regla, que es cuando saques esa carta, si sacas esa carta, te has quedado sin munición. También me ha gustado disparar en el interior de las naves. Es que si cuando tú disparas sacas un 1 natural en el dado de rasgo, pues eso vas a sacar una carta y es lo que va a pasar. Algo malo, ¿vale? Saques lo que saques, algo malo. Hay una regla que se llama fiebre de cabina, que ahora no la encuentro, que me recuerda mucho a una regla de ambientación que hay en 50 brazas, que es prácticamente igual. Es cuando los personajes pasan mucho tiempo en el espacio profundo, pues van acumulando fatiga. Y solo se quita, pues, con una jornada de juerga. Emborrachándose, jugando a los dados, con mujeres, etcétera, etcétera. La regla de moral también está guay, porque refleja situaciones límite que pueden vivir los personajes en diferentes situaciones. Esta regla, o no lo he leído bien, o claro, no pone que se tira, porque imagino que eso vendrá en el Sabas Aventura. Entonces, hay muchas cosas de aquí, de esta regla de ambientación, que no termino de comprender porque no he leído el básico de aventura. Entonces, a lo mejor lo estoy explicando mal, pero es por eso. Bueno, pues cuando se falla la tirada de moral, suceden unas cosas. Hay que tirar, hay que sacar una carta y según lo que saques pasa esto. Y aquí aparecen unos modificadores a esa tirada de moral según esté el personaje. Hay una regla de piratería informática que es muy básica. Tú la puedes complicar si quieres o no. Y viajes interestelares. Pues los viajes interestelares pues pueden volverte loco. Aquí la locura subespacial. Y la psiónica en ese espacio pues se debilita. No son tan poderosos. Van perdiendo poder según pasan tiempo en el subespacio. Bueno, decir que en la regla de ambientación pues me he vuelto un poco loco porque hay muchas cosas que no comprendía hasta que me he mentalizado que esto no es Sabas Deluxe, que es Sabas Aventura y he dicho, vale, esto no lo comprendo porque no lo voy a entender porque no he leído el básico. Entonces lo he dejado pasar y ya cuando me lea el básico me tendré que volver a leer esta regla de ambientación para entenderlas bien. Lo digo por si os pasa a vosotros, estéis leyendo el PDF o leéis el PDF y no entendéis algunas cosas, que es por eso, porque está escrito para aventura y no para deluxe. Psiónica. Nos dice que se usa como en el básico, que realmente pues no sé si es igual que en deluxe, así que no voy a decir cómo se usa para no meter la pata. Y aquí nos dice pues cómo si que nos podemos sufrir daño cerebral. Y la psiónica está dividida en 9 ramas oficiales y una décima que es un rumor. Y cada rama que nos vienen aquí, por ejemplo, bioquinesis nos explica qué es, y todas las ramas tienen un beneficio gratuito. Y luego los poderes que podemos usar. Para aprenderlos aquí por orden. O sea, en bioquinesis tenemos que aprender primero curación bioquinética. Después, protección bioquinética. Y luego, potenciación bioquinética. Y así, una a una hasta llegar a la última. No podemos coger como primer poder de esta rama modificación bioquinética. ¿Vale? Y bueno, hay diferentes ramas, hay 9 ramas y una décima que hay un rumor que hay una décima, que no se conoce. Luego, para terminar el capítulo de poderes, aparece esta tabla, que a mí me parece muy interesante de usar, casi lo aconsejo, es que según la raza que hayamos cogido, pueden usar unas ramas o no. Yo realmente lo usaría para que no te coja la raza que te cojas, pueden usar todas las ramas. Le da un toque diferente al juego. Y hace que no todos los personajes que cojan psiónica, que mola un montón, sean iguales. Bueno. Ciudadano refepero. Este capítulo es de ambientación y nos explica cómo son los ciudadanos que viven en la República Federal de Planetas. ¿Y cómo es esa república? Bueno, ya lo he explicado antes, que la República Federal de Planetas son muchísimos planetas, pero que cada uno tiene sus normas y ni uno no se pisa al otro, pero que juntos
crean son una gran potencia, con intereses comunes. Y esa es la clave del éxito. Pues aquí nos explica un poco la forma de vida de estos ciudadanos. No es un apartado muy detallista, así que no es pesado de leer. Bueno, nos explicamos los edificios, como la forma de vida, el ocio, los ideólogos, las corporaciones. Me voy a parar en las corporaciones, porque aunque este no es un juego cyberpunk, las corporaciones tienen mucho poder. Incluso algunas tienen más dinero que algunos planetas. Pero la República Federal de Planetas, después de una guerra civil, la guerra de las corporaciones, creo que se llama, creó una ley las cuales las capaba un poco. Las limitaba. Entonces, aunque siguen siendo muy poderosas, no pueden ser más poderosas que los planetas. Pero siempre puedes jugar una campaña de corporaciones durante la guerra. Ya lo que se os ocurra, como máster. Y ahora nos explican algunos mundos de la República, un poco por encima. No voy a explicar ninguno de ellos, pero no viene casi ninguna semilla de aventura en ellos. Un poco para dar un toque de ambientación. Ahora mismo, sinceramente, lo más flojo de ambientación es lo que son los planetas, porque no me dicen nada. En alguno de ellos sí que puede haber algo, pero no destaco ningún planeta. Bueno, sí, ahora que me acuerdo, sí. Destaco Beretta 2, que es una copia de seguridad de Beretta 1. Beretta es la capital de la República y tienen hecha una copia por si Beretta cae. Entonces Beretta 2 es idéntico, bueno, no sé si es idéntico, pero funcionalmente es idéntico a Beretta 1. Funcionalmente en cuanto a gobierno. Eso es lo que destaco, sí, se me había olvidado. Historia de la República Federal de Planetas. A ver, esta historia es un resumen. En Exo 3464 está más extendida y en diferentes suplementos gratuitos de ediciones sombra, pues todavía más ampliada. Bueno, pero lo que pasa es que se centra en la República Federal de Planetas. Bueno, los años oscuros, que no se sabe de cuándo viene, hasta el año 0. En los años oscuros, pues no se sabe el planeta original de los humanos. Hay rumores de dónde puede estar, en qué galaxia puede estar, pero no se conoce. En estos años oscuros fue la primera gran expansión de los humanos, de las cuales solo queda Beretta y Silas como planetas de esa época. La República de Beretta, del año 0 al 1532. Bueno, pues los humanos se expandieron por el universo y poblaron muchos planetas. Entonces estos planetas se juntaron para evitar conflictos entre ellos, que se pisasen y obtener rendimiento económico. Es una época de paz, salvo dos excepciones: la guerra contra los Vedios y una guerra civil de corporaciones, en la que se lucharon contra las corporaciones por sus monopolios. Fue una guerra sangrienta que acabó con la derrota de las corporaciones y unas leyes antimonopolios, como he explicado antes. La República Federal de Planetas y la Segunda Gran Expansión, 1532-2933. Bueno, pues aquí en esta época se crea la República Federal de Planetas y la Segunda Gran Expansión, en la cual pues se descubren numerosos planetas y la República Federal de Planetas crece un montón. No hay grandes conflictos que destacar, pero sí que hubo conflictos menores durante esta época. Luego viene la Guerra Berriana, 2333-2843, 5 siglos de guerra. A posteriori se sabe que los berrianos parece que provocaron esta guerra, que la querían, y que estaban mejor preparados que la República. Cuando parecía que... Bueno, durante la guerra se crea el Imperio de Eón, que estos se separan unilateralmente dejando a la República a su merced. Y cuando la guerra parecía perdida, este imperio vino en ayuda de la República Federal de Planetas, a cambio de que estos los reconociesen como un imperio independiente. La República aceptó y Eón entró en la guerra. Aunque los berrianos no estaban perdiendo la guerra,
se rindieron, y nadie sabe por qué. Los tiempos modernos, 2843-2933. Durante esta guerra se firman diferentes tratados de paz con los berrianos. También se crean flotas permanentes. Estas flotas dependen del gobierno central, no de cada planeta. Anteriormente no había un ejército común de la República, sino que cada planeta tenía su ejército. Y eso fue una de las claves de que la Primera Guerra Berriana sufrieran tantas bajas y no pudiesen ganarlas. Entonces aquí lo que hacen es, vamos a crear unas flotas perennes que dependen del gobierno central. Durante esta época comienza la guerra con los Seller, de los cuales no se sabía nada, y no dura mucho y se firma un tratado de paz. Y este es en preámbulo de la Segunda Guerra Berriana. Otros estados de la galaxia. Aquí nos explica un poco más detalladamente los imperios que hemos visto al principio de este vídeo. Bueno, el primero va a ser la Comunidad Berriana. Aquí nos cuentan qué sabe la República de ellos. Una raza insectoide que se comunican telepáticamente y que parece funcionar como una colmena. Y que cada uno tiene su función. Soldado, obrero, recolector, piloto y ya está. Y de ahí no se mueve. Bueno, aquí nos viene una ilustración del territorio berriano. Nos explica los diferentes tipos de berrianos que hay, soldados, obreros y otras razas que pueden luchar por ellos como... casi todas como esclavos, algunas voluntariamente porque creen que los berrianos son dioses. Y las tácticas de combate, para que el máster pues sepa cómo utilizarlos en combate. El Imperio de Eón, pues, unos humanos que se separaron de la República hace años. Y bueno, se explica un poco cómo es la vida en Eón, que es una especie de democracia, bueno, dictadura que tapa una democracia. Se parece un poco al comunismo, porque desde que naces, cuando tienes un poco uso de razón, te hacen un test psicológico y te ubican en un puesto de trabajo que vas a ocupar toda la vida. Bueno, y aquí un poco lo que ocupa el Imperio de Eón. Y los diferentes habitantes de Eón. Aparte de los humanos hay otras razas que son estas que hay aquí. El Imperio Tirano, bueno, aquí una ilustración del Imperio Tirano. Estos humanoides con poderes sí, que son totalmente neutrales y que se benefician de esa neutralidad para vender mercancías, armas a los dos imperios, berrianos y república. Aquí nos empieza un poco la política. Es una democracia parlamentaria, como en la sociedad tirana, que son muy pacifistas, y los habitantes. El pueblo Ser. Bueno, aquí la ilustración con lo que ocupa el Imperio Serer. Estos saurios pues son muy belicosos. Aunque se mantienen neutrales en la guerra, la República no se fía de ellos y está totalmente vigilándolos. Bueno, aquí nos explica la filosofía Seller. Y la verdad es que no se sabe mucho de ellos. La República no ha podido entablar muchas conversaciones diplomáticas con ellos y averiguar cosas suyas. Y aquí aparecen muchos estados menores que tienen algún tipo de peso en esta Segunda Guerra Berriana. La baronía de Lendez, el ducado de Winter, Imperio Docte, Luz Blanca, Martia. De Martia, por ejemplo, se dice que es el planeta origen de los berrianos, pero nadie sabe si es cierto. La República de Perea, el reino de Vesta. Esta ilustración también está chula. Bueno, pasamos a la sección de director de juego. Aquí nos pone que a partir de aquí te encontrarás en territorio desconocido. Tras estas páginas se ocultan numerosos secretos que no deberían ser explorados por nadie que no vaya a dirigir esta ambientación. Avisado queda. Realmente, si un jugador se lee esta parte, no creo que le influya mucho a la hora de jugar. Salvo que se lea la aventura final, que entonces sí. Pero todo lo que viene ahora, que son consejos de dirección y todo esto,
creo que se lo pueden leer los jugadores. Pero bueno, eso ahora cuando lo cuente, pues podéis opinar y dejarlo en el vídeo si esta sección está prohibida para los jugadores. Creo que este texto es un poco exagerado. Aquí nos explica cómo está planteado jugar en 2933. Está pensado para campañas militares. Y aquí nos explica los diferentes tipos de campañas militares que se pueden jugar, o campañas. Y nos da ideas, muy sutiles, pero ideas. Podemos ser campañas militares. Dentro de ellas podemos ser solo soldados, de infantería, sanitarios, médicos, pilotos o grupos EXO, que es una mezcla de todo. Luego podemos jugar campañas civiles, que son las que más me molan a mí. Podemos ser piratas, contrabandistas, mercenarios, milicianos, de detectives, de espías, de revolucionarios, de mafiosos. Y aquí aparecen ideas, pero digo ya, muy sutiles. O sea, no llegas a ser ni semillas, porque no son de ambientación. No tienen nada que ver con la ambientación, son muy genéricas esas ideas. Y ahora vamos a una parte de ambientación, que es la evolución de la guerra. Esto puede ser lo que más puede hacer que uno que vaya a jugar, pues le pueda joder la partida. Pero lo dudo. Al final, esta evolución de la guerra lo van a saber. Es decir, si tú estás jugando en 2937, pues sabes todo lo que ha pasado hasta ahí. De hecho, se lo deberían de leer, para que vean cómo ha evolucionado la guerra. Bueno, no lo voy a explicar, porque sería un vídeo muy largo. Voy a más o menos decir cómo está el esquema de esto. Bueno, nos va diciendo año a año qué va pasando, y con una estructura fija. Primero nos dice la retaguardia, ¿vale? Que es lo que pasa dentro de la República, ¿vale? Luego lo que ocurre con la primera flota, qué es lo que hace. Luego lo que ocurre con la segunda flota. Luego un mapa de esquema de cómo va la guerra. Estos esquemas van a estar muy chulos, porque lo puedes ver gráficamente, cómo avanzan las diferentes flotas. Luego el grupo de combate beta. Este grupo de combate vigila la frontera con el Imperio Seller. Y luego, ¿qué es lo que hacen otras potencias que puedan influir en la guerra? Decir que de esta evolución de la guerra hubiera estado bien una especie de cronología, más resumido todavía, que te indicase los hechos más importantes de cada año. Pero bueno, como no es muy largo de leer, tampoco importa. Voy a hacer un pequeño resumen de todo esto. Bueno, pues la República pensaba que la guerra iba a durar poco, que estaban muy preparados y que sabían de antemano la táctica de los berrianos. Bueno, pues todo les sale mal, tienen muchísimas bajas y eso les lleva a la desesperación. Bueno, el último año que aparece en el transcurso de la guerra es 2940. Pero yo me lo he leído y aquí no pone, o por lo menos yo no lo he visto. Si me equivoco, pues perdonad este comentario, pero aquí no pone que la guerra acabe. Bueno, no pone que la guerra acabe, ni cómo acaba, ni nada. Yo no sé si la guerra continúa, acaba aquí o qué. No sé si en próximos suplementos seguirá la guerra, cómo avanza la guerra, o qué, no nos dice nada. Y me quedo un poco como, vale, ¿y ahora qué? Esto sigue, se ha acabado, suplemento, no nos dice nada. No sé, es como que le falta un trozo. Academia Militar. Esta es una campaña que viene en el libro. Vale, voy a hacer un poco de spoiler. O sea, si tú lo vas a jugar, no lo oigas porque te puede joder la partida. Así que esperar unos segundos para que te quites el vídeo y luego continúas, porque luego hay más, ¿vale? No acaba aquí el vídeo. Bien. Personalmente a mí no me ha gustado nada. Es una campaña demasiado para gente novata. Demasiado básica. Quizá yo soy muy tiquismiquis con las aventuras, pero esta no me ha gustado nada. Esperaba más. Lo primero, como he dicho, es para gente muy novata. Y está bien que los juegos traigan una aventura para alguien que coja un juego de rol por primera vez.
pero el 90% de la gente que compramos rol ya hemos jugado antes. Entonces estas aventuras a mí no me gustan nada. Deberían de tener 2 aventuras, una para gente novata y otra para gente que está jugando a rol. Luego otra cosa negativa de esta aventura es que no te miente la ambientación para nada. Esta aventura se puede jugar en cualquier ambientación de ciencia ficción en el que tu campaña sea militar. Ya veréis por qué. En cualquiera. O sea, no se puede jugar en Exo o en Lejía del Espacio, por ejemplo, o cualquier otra ambientación que tenga que sea una campaña militar o que haya un reclutamiento militar. Vale, porque en esta misión, en esta campaña, perdón, que lo llama campaña, o que se llama campaña, pero que no creo que dure más de 3 o 4 sesiones, si llega, nosotros nos van a reclutar. Como he dicho antes, la República Federal de Planetas hace una campaña brutal para reclutar gente para la guerra y nosotros nos reclutan. Vale, pues esta campaña se basa en eso, en el reclutamiento. Vale, pues lo primero es que nos van a llevar al cuartel, nos explican cómo es y pasamos una serie de pruebas para ver si somos aptos o no para el servicio. Luego nos dan un día de permiso y nos pasan cosas. Eso es lo único que voy a destacar de aquí, de esta aventura. Que viene un generador de aventuras para una campaña civil brutal. Tú sacas una carta de la baraja y te aparece una semilla de aventura con PNJs que nos meten en problemas, con familiares que los han secuestrado, les ha pasado cosas. Está muy guay, eso está muy guay. Lo siguiente que nos va a pasar aquí es un ataque de unos terroristas. Vale, este ataque de terroristas sí que puede tener algo que ver con la ambientación, pero es tan leve y tan superficial que esos terroristas puede ser cualquier grupo terrorista que haya en tu ambientación. No influye para nada en la ambientación de Exo. Y el último capítulo es un simulacro militar. Después de esto, pues hemos completado el entrenamiento para ser soldados. Y ya nos mandan a las flotas o a donde nos manden. Pero eso ya tiene que ser el director de juego quien lo piense. Porque no te da ideas. En Criaturas y Rivales nos explican nuestros enemigos. Sus tácticas y sus estadísticas. Por imperios. Pues aquí nos empieza con los Berrianos. Nos dicen cómo son sus naves. Cómo están formados sus formaciones. Está muy chulo eso porque... Destructor, pues está formado por 12 cazas, V1 y 2 garrapatas. Está muy guay. Los diferentes tipos de PNJs berrianos, el obrero, el soldado, etcétera, etcétera. Y eso con todos los imperios, con los tiranos, con la República Federal de Planetas. Una cosa curiosa que me ha gustado, bueno, curiosa no, me parece guay que esté, es que mete a los piratas, cómo son las flotas piratas, cómo están formados, y los PNJs que forman estas flotas. Y aquí está el anexo para conversión a la anterior edición de Sabas para la conversión a Deluxe. Como veis es muy poquito. Nos pones cómo adaptar las diferentes ventajas de según las razas, habilidades, y cómo adaptar el Exo 3464 a 2933 Deluxe. Y la ficha. Decir que la ficha en blanco y negro tampoco me gusta. Lo que he dicho antes, un juego a color, o en teoría a color, metes cosas en blanco y negro. Pues no. Y que sea 2 páginas, que me obliga a usar 2 páginas tampoco me gusta. Porque los atributos, hay algunos en la página 1, como son agilidad y astucia, y otros aquí abajo, espíritu, fuerza y vigor. Esto a mí me sobra, pero bueno, lo han decidido poner así y así se queda. Lo único que me gusta de esta ficha es que debajo del atributo están las habilidades, que eso me gusta en Sabas. Pero por lo demás no me gusta mucho la ficha. Y aquí se acaba Exo. Vamos con la valoración final de Sabas Exo 2933. Es un juego del que esperaba mucho y me ha decepcionado un poco en ciertas partes.
La primera es que es para la versión aventura, la cual hasta dentro de 5 meses yo no voy a tener. Y para mí es un fastidio, personalmente, porque no sé inglés y no puedo acceder a la versión aventura de inglés, como mucha gente ya tiene. Pero bueno, peor para mí. Lo segundo, los temas de ilustraciones. Aparte de que me faltan ilustraciones en el libro, me parece que hay pocas, muy pocas. Que haya ilustraciones en blanco y negro en un libro a color, en teoría a color, para mí no... Es un gran fallo. Es un gran fallo. El tema de la evolución de la guerra, que no ponga cómo acaba, sin decirte que se explicará en los próximos suplementos, también para mí es un fallo. No... Porque no sé si acaba ahí, continúa, ni nada. Entonces no lo sé. Creo que falta esa información. La aventura que viene, pues para mí no es. Puede ser para otras personas, pero para mí no es. Demasiado para novatos. Partes positivas. Pues a mí la ambientación me gusta mucho, está muy chula. Que se centre en esta guerra, pues me generan muchas ideas y que tengo muchas ganas de jugarla. Espero os haya gustado el vídeo y bueno, podéis dejar los comentarios que queráis en la caja en los comentarios del vídeo y bueno, nos vemos. Hasta la próxima.